Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy, a nuestra querida audiencia. Hoy 29 de octubre, son las 8 de la noche y estamos listos para esta conversación de sanciones OFAC en contra de Gustavo Petro, consecuencias de cumplimiento para las organizaciones. Los saluda Javier Coronado de la firma Díaz Royce, a quienes agradecemos por prestarnos el espacio para esta conversación fundamentalmente académica, compartir nuestros pensamientos con la audiencia que nos acompaña de Colombia, de los Estados Unidos, de tantos países en América Latina que en los últimos meses ya de estas iniciativas de webinar con Juan Carlos Medrano, a quien ya voy a presentar, hemos estado adelantando. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Sobra decir que esto es una conversación. Queremos saber de ustedes en el chat, escuchar sus comentarios, sus preguntas. Y dicho eso, solo me resta agradecerles a ustedes por acompañarnos y agradecer a mis dos ilustres copanelistas que se unen hoy a esta conversación. Me acompaña Carlos Salazar de CFS, firma de auditoría y cumplimiento en Colombia, aliado estratégico de nosotros, ya amigo de hace muchos años con toda la experiencia en su firma en Colombia, Panamá, incluso ahora en los Estados Unidos. Buenas noches, Carlos, gracias por acompañarnos. Javier, buenas noches para todos, a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación y feliz de compartir contigo y con Juan este tema tan interesante, tan apasionante y tan impactante para nuestro país, para Colombia. Así que, pues muy contento de estar acá nuevamente. Muchas gracias y estamos listos para comenzar cuando digas. Así es, y se une también el señor ilustre Juan Medrano, consultor, experto en asuntos de compliance, de sanciones, compañero de webinars, podcasts y conversaciones a altas horas de la noche en la comunidad del compliance, con toda una fanaticada de América Latina que siempre lo acompaña. Juan, siempre un gusto saludarte y tenerte por acá. Juan, presidente de JEA, su firma de consultoría, también con una presencia importante en la región y en el mundo. Gracias, Javier, y gracias, Carlos. De verdad que para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Y como lo dices, Javier, dándole continuidad, porque lo que empezamos no vamos a poder terminar, porque ya acostumbramos a la audiencia a tener estas conversaciones tan buenas que nos reclaman cuando hay temas interesantes como este. Así que para mí es un gusto también estar esta noche. Y un saludo a la audiencia. Gracias, Juan. Y antes de dar paso a la conversación, solo dos, digamos, eh, temas por aclarar. El primero es, por supuesto, es una conversación académica que expresa nuestras opiniones, pensamientos, no refleja las opiniones de nuestras firmas, las personas que asesoramos, nuestros clientes. Y lo segundo es nuevamente invitar a que sea un espacio participativo, de diálogo, comentarios, todas las preguntas bienvenidas. Y dicho eso, que con Juan hemos denominado a veces en nuestros webinarios como la inmunización de nosotros, para que no nos jalen las orejas después. Creo que somos libres de iniciar y hoy, a petición de la audiencia y por temor ¿no? a que Juan y yo hablemos hasta por los codos, hemos designado a Carlos como nuestro moderador activo, experto para la conversación de hoy. Entonces, Carlos, ¿qué has investido del rol de moderador para hoy? Bueno, lo primero es que nuevamente dar las gracias. Estoy acá con dos cracks en el tema de sanciones y cumplimiento y toda esta normatividad internacional. Nuevamente quiero decir, es un honor, un placer para mí poder estar aquí con ustedes y compartir este momento que vamos a dar dos o tres tips para esta charla. Y la primera es que tenemos la esperanza que el evento dure no menos de una hora y no más de hora y 15, hora y 20 minutos, en los cuales al final, por supuesto, vamos a tratar de despejar todas las dudas y todas las inquietudes. Hay preguntas desde antes del evento, desde el lanzamiento, ya hay preguntas, o sea que no va a haber problema con el tema de las preguntas y vamos a tratar de responderles a todos. Si al final de pronto
por exceso de preguntas. No podemos terminar de contestarlas todas acá. Vamos a hacer el intento, vamos a tratar, vamos a dejar en nuestras redes sociales este evento, ustedes lo van a poder consultar y pueden continuar haciendo preguntas o dejarlas ahí para contestarlas. Esa es la primera. La segunda es que un poco el rol de moderador va a tratar de ser un poquitico también desde la óptica de, no del experto en sanciones y en OFAC, sino desde los dolientes en las organizaciones, en las áreas de cumplimiento y en toda esa cantidad de profesionales que estas noticias y estos eventos públicos le generan una cantidad de inquietudes. Entonces, un poco poder no solamente transmitir las preguntas del público, sino las que como asesor de varias áreas de cumplimiento pudiéramos tener o pudiéramos transmitir en este momento. Entonces, pues es un poquitico los parámetros bien flexibles del evento. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer, acá hay personas de todo tipo, la audiencia está compuesta por diferentes tipos de personas, hay expertos también acá, que ya lo estamos viendo en las redes, que están participando, pero también hay personas que están comenzando en las áreas de cumplimiento. Entonces, vamos a tratar de ir de menos a más, ¿sí? En este escenario. Y pues yo arrancaría por contarle a la audiencia de manera general, de manera general, el marco de las normas internacionales sobre las cuales están las sanciones de OFAC a nivel general, si me lo permiten, para hacer esta introducción. Así que, en este caso, Juan, Javier, por favor, indíquenme ustedes de qué manera podemos contarle a la audiencia que se inicia en este bello tema de las sanciones y del cumplimiento. De manera general, ¿en qué consiste? Si quieres, Juan o Javier, comenzar, siéntanse libres ustedes de iniciar. Javier, adelante. Yo voy a decir, Juan. Digamos, sanciones económicas, hay que decir, son herramientas de política económica, de política internacional, que no son exclusivas de los Estados Unidos. Y Juan creo que nos puede hablar un poquito de eso. En lo que toca a los Estados Unidos, esas medidas, esas herramientas nuevamente política económica, que no tienen una naturaleza penal, que es una duda que es frecuente que en quienes están iniciando en el mundo del cumplimiento con sanciones, que no tienen una naturaleza de una medida civil en el estricto sentido, pero sí pueden tener consecuencias civiles, económicas, civiles y penales para quienes violan ese régimen de medidas o de prohibiciones. En los Estados Unidos son administradas por una oficina del Departamento del Tesoro que hace parte del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, que se llama la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, Control de Activos Extranjeros, la OFAC. Y la OFAC es el principal administrador de esas medidas de naturaleza económica que van dirigidas a personas naturales, personas jurídicas, ciertas jurisdicciones, actividades. Juan seguramente tiene esta cifra en la cabeza mejor que yo, pero creo que estamos hablando de 40 programas de sanciones que administra OFAC y los administra de la mano con otras agencias federales con las que normalmente consulta la aplicación de estas medidas, como el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia. En Colombia, por razones históricas, las sanciones que administra la Oficina de Control de Activos en el extranjero son conocidas como la lista Clinton, pero en realidad estamos hablando desde esas herramientas de política económica, política internacional que administra esta dependencia del Departamento del Tesoro. Juan. Sí, y es importante que también acotar que, por ejemplo, cuando estamos hablando de los programas de sanción de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, que la ley base para crear estos regímenes de sanción es lo que en Estados Unidos se conoce como la IEPA, la IEPA, que es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que es la que, como que esa ley macro que autoriza entonces también al Poder Ejecutivo a crear los programas de sanción a través de la OFAC, como muy bien lo dijo Javier, que es una oficina del Tesoro, ¿no? Actualmente se están administrando 38 programas de sanción.
es importante y qué bueno, Carlos, que empiezas con esto, porque esto nada más no se trata de que discutamos una sanción en particular, sino de abordar todos los conceptos y todas las metodologías que están alrededor de lo que significa una sanción, ¿no? Entonces, dentro de esos 38 programas de sanción, es importante que la audiencia sepa distinguir que solo esos programas de sanción tienen un programa de largo alcance, un Comprehensive Sanction Program que llaman Cuba, Irán y Corea del Norte. Estuvo Siria hasta no hace mucho, pero a raíz de la salida de la dictadura, entonces salió Siria de ese programa. Solo entonces queda Cuba, Irán, Corea del Norte y 3 regiones en Ucrania, Crimea, Donbass y Donetsk, son las únicas 3 regiones y 3 países que están sancionados completamente. Quiere decir que usted no puede hacer absolutamente nada con estos países y estas regiones sin que tenga una licencia. Y es importante aclararlo porque muchas veces tenemos preguntas como que, oye, ¿puedo recibir transacciones de Venezuela? ¿Venezuela está sancionado? No, Venezuela no está sancionado el gobierno de Venezuela. Y es importante distinguir, por ejemplo, los únicos 3 países que tienen programas de sanción de la OFAC en la región es Venezuela, Cuba y Nicaragua, con características totalmente distintas uno con otro. Venezuela está sancionado el gobierno, Cuba tiene un embargo comercial, por lo tanto está sancionado Cuba como país, y Nicaragua algunos personeros del gobierno. Entonces es importante que se conozca todo este tema conceptual también. Muchas gracias, Juan y Javier. Parece muy interesante comenzar efectivamente por ese concepto general de OFAC y de las metodologías o grupos de sanciones que administra. Vamos un poquitico a bajar a un nivel siguiente, vamos a hablar sobre quién recaen este tipo de sanciones. Ahorita nos has dado unos ejemplos en algunos países, pero de manera general, sobre qué tipo de personas jurídicas, naturales, gobiernos, ONGs, asociaciones pueden recaer este tipo de sanciones. Bueno, si miramos los 38 programas de sanción, son programas de sanción claramente diferenciados uno del otro. Por ejemplo, tenemos programas de sanción dirigidos al tema del narcotráfico, del terrorismo, programas de sanción como el programa de sanción Magnitsky, y es oportuna también la ocasión para aclararle a la audiencia que, porque sobre todo en Centroamérica me han preguntado, oye, si alguien está sancionado por Magnitsky, ¿también está sancionado por OFAC? Claro que sí, porque Magnitsky es uno de los 38 programas de sanción que compone la OFAC. Entonces también tenemos programas de sanción contra todo el tema de la violación de los derechos políticos, de los derechos humanos, explotación, por ejemplo, ilegal de diamantes y, en fin, toda una serie de áreas que pueden ser sancionadas, ¿no? Y además, recordemos que ¿a quién se sancionan? Se sancionan a personas naturales, personas jurídicas, embarcaciones, aeronaves y también billeteras de criptoactivos. Okay, Juan. Y ahí, Carlos, yo solo agregaría una información adicional y es las sanciones que administra la OFAC funcionan de distintas maneras dependiendo del programa de sanción, de esos 38 programas de sanciones de los que hablaba Juan. Cuando las sanciones recaen contra individuos, empresas o ciertos activos, la manera metodológica que ha creado la OFAC y el gobierno norteamericano para hacer seguimiento a esas sanciones son distintos tipos de listas. Y esas listas, dependiendo de la razón para la sanción, pues tienen unos nombres. La lista de mayor difusión y que se vuelve como la lista matriz o madre de las demás es la lista de nacionales especialmente designadas y personas bloqueadas, la famosa lista SDN. Esa lista se publica en la página de la OFAC y en una publicación que tiene el gobierno de los Estados Unidos acá, con la expectativa, y sé que es un punto de discusión y seguramente vamos a llegar allá, que las personas de los Estados Unidos y las personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos y la posición del gobierno americano ahí es que este tema también le aplica a las personas extranjeras, pues cumplan con unas medidas que recaen sobre las personas que son listadas allí. Normalmente dos tipos de medidas. La primera es bloqueos sobre
los activos que tienen esas personas y que están en manos de las personas sujetas a las sanciones OFAC. O sea, normalmente quienes administran esto al final del día son las personas a quienes se les cae esta deber de bloquear los activos. Y el segundo tipo de medida normalmente es una prohibición de entrar en cualquier tipo de transacción comercial, financiera. La ley y las mismas regulaciones de la OFAC tienen unas excepciones y adicionalmente está la posibilidad de caso a caso o en situaciones ya de carácter general que la OFAC dé una licencia para participar de transacciones que normalmente estarían prohibidas. Entonces, esa es una forma de administrar las sanciones, un listado donde aparecen nombres y que es, digamos, la forma que normalmente se conoce como operan este tipo de sanciones, sin necesariamente abarcar toda la manera en que este tipo de medidas económicas pueden ser aplicadas. Y un buen ejemplo, y yo creo que ahí Juan también me puede dar la mano explicando eso, un buen ejemplo de algo que uno no ve en el listado, pero puede estar sancionado, es la famosa regla de la participación del 50% más de interés en personas sancionadas. Puede que una persona no aparezca en el listado OFAC, en la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas, pero de todas formas los activos de esa persona deban ser bloqueados o las transacciones no puedan seguir adelante con esa persona porque en un interés directo o indirecto están siendo, digamos, propiedad de una persona que sí está sancionada en 50% o más. Y eso no se ve en la lista. Y ahí yo creo que es parte del desafío que presentan las sanciones OFAC para las organizaciones. Sí, y sabes, oye, esto es un masterclass de lujo lo que estamos teniendo hoy, ¿ok? Así que la audiencia tiene que estar muy agradecida. Fíjate, Javier, tú hablas de nombres, de lista, y qué bueno, y me voy a pegar de allí porque justamente estamos siguiendo con temas técnicos, ¿no? Cuando estábamos buscando en los nombres, porque estos días también tuve una discusión con relación a esto que voy a mencionar, no es solo fijarse en el nombre que estoy buscando, sino que cuando usted está buscando en la lista y ya le arroja el resultado, por favor, esté pendiente de lo que denominamos los ACA o los alias. Por ejemplo, si estamos buscando, si ustedes hacen el ejercicio y se meten en la página de OFAC y ponen el Chapo Guzmán, y se podrán dar cuenta que tiene aproximadamente 15 alias y que muchos de esos nombres ni siquiera se asemeja remotamente al Chapo Guzmán. Entonces, por favor, cuando estemos haciendo las búsquedas y tengamos que nos arroje el resultado, no viemos la parte de los ACA o esos alias fuertes que tienen también la persona que estamos buscando. Y Javier nombraba el 50% y es efectiva, y por eso es bueno, y Carlos, que tú has estado en temas de debida diligencia, la debida diligencia se hace cada día más necesaria, ¿no? Porque ese tema del 50%, ¿quién te lo da? Conocer quién está detrás de las estructuras. Eso por un lado, pero por otro lado también, cuando analizamos los programas de sanción de la OFAC, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en Venezuela está sancionado el gobierno de Venezuela, pero el número de sancionados que aparece en la lista escasamente llegará a 400 nombres. ¿Por qué? Porque no todos los sancionados, por ejemplo, de Venezuela o de Cuba, están en la lista. Por eso es que tenemos que hacer mucha debida diligencia cuando estamos tratando con un país que tiene un programa de sanción. Muy bien, Juan. Bueno, vamos a aterrizar un poquito el tema. Recordemos que el título de nuestra ponencia, aunque el comienzo de hace bien pedagógico, es Sanciones OFAC en contra de Gustavo Petro con consecuencias de cumplimiento. Yo quisiera en este punto que ustedes hablaron de los tipos de sanciones, de los tipos de metodología de administración de las sanciones que tiene OFAC, pudiéramos hablar un poquitico de manera conceptual, es cuál es el tipo de sanción, cuál es el tipo de sanción, cuál es la razón del enlistado del presidente Gustavo Petro en Colombia, según la información pública que se ha recibido. Juan, Sí, y Javier.
Bueno, me tiré yo a la... Así, Dale, usted, dale, dale. el abogado eres Uno y uno, uno y uno. Ficha tocada, ficha movida. La razón, digamos, que se hace pública el 24 de octubre de 2025 viene de lo que se vuelve normalmente la fuente pública de por qué se impone la sanción, que es el comunicado de prensa que emite la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, anunciando estas medidas, y allí la referencia que hace es a la orden ejecutiva 14059 que ustedes ven en pantalla. Esa orden ejecutiva, como normalmente operan estas sanciones, es una determinación que toma el presidente, en ese momento el presidente Biden, de que hay una emergencia de carácter nacional que toca intereses internacionales en los Estados Unidos, y para hacer frente a esa emergencia, pues necesita acudir a estas herramientas de política económica que implican bloqueos de bienes, prohibiciones. La orden ejecutiva habla de otros tipos de medidas, pero en el caso de Gustavo Petro, las medidas concretas son estas sanciones OFAC. Y entonces, lo que uno ve en el comunicado de prensa, que es lo que se conoce públicamente, es que se cita esa orden ejecutiva. La orden trae distintos supuestos en los que se pueden imponer estas sanciones, ustedes los ven en pantalla. Algunos de ellos no son citados en el comunicado público, son de todas formas relevantes porque vamos a hablar más adelante de por qué las sanciones pueden tener dientes para las personas extranjeras, y es que a veces estas sanciones, normalmente ocurre en las órdenes ejecutivas recientes, pues tienen un listado amplio de eventos en los que se pueden imponer, y ese listado amplio le da al gobierno americano la facultad de decir, oiga, usted no está cumpliendo con sanciones OFAC, bajo esa misma orden ejecutiva yo lo puedo designar. Pero volviendo a la pregunta de por qué se sanciona a Gustavo Petro bajo la orden ejecutiva 14059, lo que cita el comunicado de prensa, y lo tengo de mi lado en pantalla, expresamente es por haber participado en, intentado participar en actividades o transacciones en las que se ha contribuido materialmente o se ha creado un riesgo material de haber contribuido a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. A las otras personas que fueron sancionadas se acude a otra de las causales de esa orden ejecutiva, eh, que va de alguna forma pegada a el fundamento para la sanción del presidente Petro, y es por haber suministrado, intentado suministrar apoyo financiero, material, tecnológico en apoyo de bienes, servicios para Gustavo Petro. Entonces se acuden a dos de las causales que ustedes ven en pantalla. Eso es resultado de informaciones que administra el gobierno americano, la OFAC, y responde a un proceso administrativo interno que las personas no pueden ver más allá del comunicado de prensa de la OFAC, y va o no pegado a algún otro tipo de investigación del gobierno federal. Históricamente, y ya le doy la palabra a Juan para que pronto nos hable de eso un poquito, hay sanciones que sí van de la mano de algún otro tipo de acción en los Estados Unidos, pero hay otras que nuevamente responden simplemente a consideraciones de política económica o política internacional, y la carga de la prueba, entre comillas, que tiene la OFAC no es una carga de la prueba penal de duda más allá de toda duda razonable para imponer estas sanciones. Es una carga de tener unas informaciones suficientes de que se está en alguno de los supuestos de la orden ejecutiva para imponer la sanción. Entonces es un estándar mucho menor, donde normalmente OFAC y el gobierno americano se puede alimentar de, entre comillas, pruebas o informaciones que de pronto en una corte federal o en una investigación penal no se podría apoyar. Cumplida esa revisión, esas informaciones, pues adopta esta determinación. Sí, y yo también tengo mi pensamiento con relación que esto hay que atarlo mucho a lo que son, a lo que ha establecido este gobierno actual en Estados Unidos, de lo que son las prioridades para el tema de su seguridad nacional, ¿no? Las prioridades hoy por hoy son tres para Estados Unidos.
el combate al terrorismo, combate al narcotráfico y a la migración ilegal. Entonces, y todo eso viene también porque Estados Unidos, y bueno, tiene cifras de incautaciones realizadas por la DEA, donde esta sanción estuvo antecedida por la desertificación de Colombia como país en el combate al tema de la droga, ¿no? Porque, bueno, tiene cifras, la DEA, como digo, las incautaciones. Entonces, Estados Unidos acusa al presidente Petro de que no ha hecho lo suficiente, de que, y ha hecho, para mí, una acusación muy delicada cuando dice es que es el jefe del narcotráfico, ¿no? Cosa que, bueno, para afirmar eso de un presidente es porque tienes los elementos para hacerlo, ¿no? Y cuando hay una acusación tan grave como esta, también la persona que está siendo acusada tiene todo el derecho también de defenderse. Entonces, yo creo que parte también de todas esas prioridades, de lo que está pasando, no hay que perder de vista lo que está pasando en América Latina, ese gran movimiento militar que tiene actualmente los Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Y además también Estados Unidos, recuerden que las sanciones son un elemento político, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a las personas de la audiencia que manejan la lista OFA, vemos como entran y salen personas de la lista, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, si hay algún aliado del gobierno de Venezuela que ha sido metido en la lista, llega a Estados Unidos, empieza a colaborar con Estados Unidos y lo sacan de la lista. Entonces, además también en Estados Unidos están presos algunos colaboradores bien cercanos al gobierno de Venezuela que, según opinión de prensa, han dado información del soporte que ha dado, por ejemplo, grupos como los que el cartel de los soles, todo este tipo de grupos hacia el tema de la droga en Colombia. Pero de verdad que nosotros no podemos afirmar nada de eso porque definitivamente estamos debatiendo ese aspecto jurídico o de cumplimiento con relación a lo que ha sido la sanción. Ok, digamos que hemos sido testigos también de un debate fuerte a través de los medios de comunicación y las redes sociales que confronta las manifestaciones del presidente Trump con el presidente Gustavo Petro. En definitiva, la sensación que genera estos enfrentamientos a través de las redes sociales, además de los mecanismos legales, ¿sí? Es que se considera, como tú decías, un conflicto político. Es decir, acá hay unas sanciones económicas, pero escuchar las confrontaciones que hay entre los presidentes sobre conceptos netamente políticos, pues llevan esto definitivamente a un escenario totalmente político, que de alguna manera, si lo confrontamos, y ahí vamos a hacer dos preguntas en una, y es, hay muchas personas que tienen la impresión que la designación en la lista OFAC equivale a un proceso penal, y es exactamente consecuente con que hay un proceso de narcotráfico, qué sé yo, de lavado de activos asociado a lo que están diciendo en los medios de comunicación, y obviamente, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes, los procesos legales con la confrontación política. Pero en la experiencia que ustedes tienen y los análisis que han hecho durante muchos años del tema de sanciones, esto es un ejercicio que se repite en general a lo largo, digamos, de todo el tema de sanciones, sobre todo cuando tiene que ver con gobiernos, con funcionarios de gobiernos, y podríamos decir si es un tema político o es un tema realmente técnico. Yo ratifico el tema de que las sanciones son un instrumento político para tratar de lograr un cambio en un gobierno, en un grupo que ejerce el terrorismo, por ejemplo. Y lo vemos claro, mira, Siria hasta este año tuvo un programa de sanción donde estaba sancionado completamente el país, ¿no? Viene el derrocamiento de la dictadura en Siria y asume, y eso es algo que me llamó la atención, el nuevo presidente de Siria es un, por llamarlo, exterrorista, que estuvo listado. Y mira cómo el gobierno actual de los Estados Unidos, por un tema político,
le quita las sanciones, pero además le da un respaldo a ese nuevo presidente de Siria. Entonces, vemos que si hay un ingrediente político en las sanciones, no podemos desperdiciar eso, porque es que además lo vemos en el ejercicio. Mira, cuando cambia el gobierno de los Estados Unidos y llega otra corriente, vemos como hay un giro en los programas de sanción. Y lo hemos visto, por ejemplo, el caso más que tenemos sobre la mesa es el caso de Cuba. Cada vez que cambia un gobierno en Estados Unidos, se alivian o se ponen más severas las sanciones contra Cuba. Entonces, sí hay un elemento político, pero también no debemos dejar de, o sea, si Estados Unidos también está sancionando, es porque también tiene algunos elementos que pudieran probar en algún momento, porque al que sancionan tiene todo el derecho a defenderse y Estados Unidos tiene también todos los elementos para poder defender su posición. Sí, yo coincido con Juan en que por la misma naturaleza de estas sanciones siempre va a haber un ingrediente político. eh, no dejan de ser herramientas legales con un marco legal que las regula, pero esa es la realidad y rescato algo que de pronto no explicamos al comienzo y es el propósito de las sanciones. Juan lo decía, el propósito de las sanciones, por lo menos dentro del marco legal, no es punitivo, es un propósito de generar comportamiento, cambios en los comportamientos de los países, de las personas, de las empresas, y por eso siempre está la posibilidad para quienes son sancionados de acudir a un procedimiento administrativo pues, en el que ciertamente pueden tomar la posición de que el gobierno norteamericano tomó una decisión que no debía tomar, em, no tenía la información suficiente para estar dentro de alguno de los supuestos de la orden ejecutiva, pero siempre está la posibilidad también de demostrar que hay un cambio, luego de que se impuso la sanción, hay un cambio en las circunstancias o un cambio en el comportamiento y con eso la sanción ya cumplió su propósito, no hace, digamos, bajo el mismo marco legal, sentido que la sanción se mantenga y ustedes siempre van a ver que en los comunicados de prensa que saca OFAC, que son la fuente de por qué se imponen las sanciones, por lo menos desde los últimos años, OFAC siempre al final hace énfasis en las sanciones están pensadas para generar cambios en el comportamiento y el sistema hace sentido cuando hay posibilidades de que las personas acudan ante la OFAC y le digan, ya se generó ese cambio. Y por eso hay un proceso, como decía Juan, para salir de las listas, aunque entiendo que eso ya escapa de pronto al foro de hoy. Y ya Colombia tiene una experiencia, aun cuando no estuvo en la lista, tuvo un expresidente al cual se le anularon la visa y le congelaron bienes y le anularon entrada a los Estados Unidos, ¿no? Entonces ya Colombia tiene algún tipo de experiencia con eso. Correcto. Antes de entrar en el tema más en detalle aún de la situación de las organizaciones respecto al cumplimiento en Colombia con esta sanción, sí hay una experiencia que habíamos comentado antes de iniciar esta transmisión de, Juan decía, hay personas que van a los Estados Unidos, entregan una información de un gobierno, de unas personas, y pueden tal vez lograr salir de la lista OFAC. Y Javier nos dice también que hay digamos, unos mecanismos administrativos, ¿sí? Para argumentar, para demostrar, para evidenciar si se cumplieron o no las causales por las cuales se enlistó a la persona. Pero tenemos una experiencia de un expresidente de Latinoamérica que entiendo que fue retirado de la lista, retirada de la sanción y retirado de la lista OFAC. Creo que era el expresidente de Paraguay. ¿Nos podrían contar un poquito sobre esa experiencia antes de entrar en detalle al tema colombiano? Sí, hay varios ejemplos. Ese es uno. Hace unos años, durante la administración Biden, le imponen sanciones al presidente Horacio Cartes y a su familia, empresas de su familia, bajo una fuente que Juan mencionó al comienzo, que es la ley Magnitsky Global, que separa en el terreno de señalamientos de corrupción o señalamientos de abusos de derechos humanos y posteriormente esas sanciones son levantadas
ya cuando hay un cambio en la administración. Pero hay muchos, muchos ejemplos. Está el caso de la familia Rosenthal en Honduras, por ejemplo, que también en algún momento sale de los listados de sanciones luego de unos años pues así como ese, hay ejemplos de personas que han pasado por la lista, han salido, pero claro, es un proceso y las sanciones se imponen pensando en que esos cambios en el comportamiento no se dan de un día para otro. Entonces, esos procesos tienen una complejidad y unos tiempos que hay que surtir. Sí, y definitivamente ese caso del expresidente paraguayo es un caso bien evidente de todo el tema político que cubría el caso, porque el 2023, ahora que salió recientemente, bueno, sí fue acusado por la ley Magnitsky, que es la ley que valga, y explicamos un poco de dónde viene la ley Magnitsky. El programa de sanción Magnitsky viene, el nombre Magnitsky es por el apellido de un abogado ruso que por allá por 2012 inició toda una investigación de una trama de corrupción en Rusia. El gobierno de Rusia se da cuenta que este abogado está llevando la investigación, procede a encarcelarlo, lo encarcela 3 años sin juicio y justamente el día antes que iba a salir en libertad apareció muerto en su celda. Y entonces desde allí Estados Unidos crea el programa de sanción Magnitsky, que es uno de los programas de sanción de mayor alcance a nivel mundial, porque, por ejemplo, Inglaterra, creo que Canadá, también lo han asumido como un programa o como una ley para cada uno de sus países, ¿no? Entonces, este presidente que ha sido acusado en el 2023, pero sale ahora por la ley Magnitsky, ¿qué fue? Que reparó todo el daño que hizo de violación de derechos humanos que se le acusó. No, sencilla y llanamente porque hubo un cambio de administración en Estados Unidos, entonces hay un acercamiento político, hay toda una serie de intereses y por lo tanto es que se procede a sacar al expresidente de la lista, ¿no? Y como dice Javier, cambiaron las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Condiciones políticas fueron las que cambiaron. Volvemos al tema político. Pero Sí, ahí bueno, yo solo una última salvedad antes de que pasemos a este otro tema que yo creo que es el parte del eje de las preguntas desde el punto de vista de cumplimiento. Hay programas de sanciones y hay causales que son más o menos objetivas, subjetivas y sujetas a coyunturas políticas. En el caso de las sanciones bajo la ley Magnitsky Global, como son temas que tocan señalamientos de corrupción, de derechos humanos, hay yo creo más margen a veces para esas consideraciones. Por eso cada caso es distinto y por eso hay 38 programas de sanciones. Em, pero ciertamente ahí el mensaje es, hay unos mecanismos para reconocer el propósito de las sanciones, que es generar cambios en el comportamiento. Cuando el gobierno americano entiende que eso se ha dado, pues hay posibilidad de salir de esas listas. Sí. ok, Y, ok. Vamos a hablar un poquito del alcance de las sanciones. Ahí tenemos una diapositiva, creo que preparada sobre este tema. No recuerdo el número acá, pero aquí está. Alcance de las sanciones. ¿Cuál es el alcance de estas sanciones de manera general? Y por supuesto, acercándonos a Colombia un poquito, Javier y Juan. Cuéntanos, Juan, si quieres, comencemos por Juan esta vez un poquitico sobre ese tema. Si quieres, de manera oye, general, Javier nos ayuda de manera particular en Colombia. bueno, hay que darle un descanso a Javier, que no sea el primero en batear. Sí, sí, sí. Oye, el alcance de las sanciones es un alcance global. Cuando Estados Unidos impone las sanciones que impone a través de la OFAC, primeramente todas las personas americanas tienen que cumplir con las sanciones, ¿ok? Y porque son las sanciones que llamamos sanciones primarias, pero también están las sanciones secundarias, que son las más peligrosas, digo yo, que es un instrumento poderosísimo que tiene la OFAC para hacer cumplir sus programas de sanción.
Las sanciones secundarias son las que aplican a todo aquel que no es persona americana, que está fuera de Estados Unidos, pero que está lidiando con un sancionado o está haciendo algún tipo de actividad que es sancionada en Estados Unidos. Y ahí también llamo la atención, sobre todo aquellos países, por ejemplo, Panamá, Ecuador, el mismo Salvador, que utilizan el dólar como moneda de intercambio. Todos los países que utilizan el dólar como moneda de intercambio también están sujetos al tema de sanciones secundarias. El alcance es inmenso. Estar sancionado por la FAC, señores, sea americano o no sea americano, tiene limitaciones para hacer transacciones económicas. Tiene limitaciones para hacer transacciones financieras. ¿Ok? Se empieza a cerrar el círculo para abrir una cuenta, para tener una tarjeta, para hacer transacciones de comercio internacional. Entonces, el alcance es inmenso y, como lo digo, estar sancionado por la FARC prácticamente yo lo llamo como la muerte financiera. Así es, Juan. Comparto tu apreciación sobre eso, sobre ese tema, incluso llevándolo a extremos de cosas que no deberían pasar con los sancionados, pero que pasa mucho en la realidad. Javier, sobre el tema de los alcances, adicional a lo que dice Juan y pensando un poquitico en Colombia, ¿cuál puede ser ese alcance que pensando, digamos, ya no tan en general, sino más en particular, con las estructuras, digamos, del Estado colombiano, de la economía en Colombia, de la área financiera en Colombia? ¿Qué opinas tú sobre eso, por favor? Pues de lo general a lo particular, ¿sí? Yo con las sanciones OFAC creo que la perspectiva siempre tiene que ser práctica de riesgos y consecuencias. Cuando las sanciones fueron originalmente pensadas bajo la ley de emergencias económicas, quizás la posición era que estas son medidas que tienen que acatar las personas de los Estados Unidos, nacionales americanos, donde quiera que estén parados en el mundo, personas que estén dentro del territorio americano, empresas americanas, banca americana. Con el paso del tiempo, y esto no es de ahora, esto es quizás de los últimos 10 años, la posición del gobierno americano fue moviéndose a, claro, las medidas tienen que ser, y acá no hay duda, acatadas por las personas de los Estados Unidos. Pero si una persona extranjera, no americana, una persona colombiana, un banco puramente colombiano, una empresa puramente colombiana, me causa que una persona de los Estados Unidos viole las sanciones, o yo entiendo que está formando parte de un esquema para evadir las sanciones o está conspirando para violar las sanciones, pues esa persona extranjera también debe caer dentro del ámbito de quienes deben cumplir con las sanciones y quienes se pueden sujetar a consecuencias legales en los Estados Unidos si violan las sanciones. Entonces, desde el punto de vista práctico, eh, hay un riesgo para una persona extranjera que no cumple con las sanciones porque el gobierno americano puede entender que causó a una persona americana, causó que violara las sanciones porque, y es un ejercicio de riesgos. Lo que pasa es que estamos hablando de, a pesar de los desarrollos geopolíticos, BRICS, etcétera, etcétera, estamos hablando de que la probabilidad de que haya algún nexo de una operación con los Estados Unidos es toda, ¿sí? Por el uso del dólar, por el uso del sistema financiero, el uso de tecnología americana, el uso de servicios, bienes o personas que están en los Estados Unidos. Han habido casos donde personas extranjeras se enfrentan a acciones legales en los Estados Unidos, civiles o penales, y la transacción no era en dólares, no tocó los Estados Unidos aparentemente, pero el gobierno americano toma la posición de que este es un tema no solamente de los americanos, y está la figura que es como el coco y al que, digamos, en el mundo del cumplimiento le tenemos todos un temor reverencial, porque ha sido aplicada, que Juan mencionaba, las sanciones secundarias. Y es, ok, yo no me voy a entrar en estas discusiones teóricas de si yo tengo jurisdicción o no para perseguirte con
multas que impone la Oficina de Control de Activos en el extranjero, o si puedo o no iniciarte un caso penal que los inicia el Departamento de Justicia. Fácil. La orden ejecutiva me da la posibilidad de decir, tú no cumpliste con la sanción, tú estás violando las sanciones. Bueno, adivina, entiendo que estás en un supuesto para sancionarte y darte la muerte comercial a ti también. Entonces, estas son las llamadas sanciones secundarias y acciones civiles, acciones penales, sanciones secundarias le pueden caer a extranjeros, generando el efecto, pues, de que los extranjeros también estén obligados. Así, este tema, cuando se pensó en los setentas, no estuviera pensado para personas extranjeras. Sí, tú sabes, Javier, que, y Carlos, se dio una situación que Estados Unidos descubre que los bancos chinos estaban ayudando a Rusia para que siguiera teniendo transacciones a nivel del sistema financiero internacional. Y no estaban pasando las operaciones a través de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, al darse cuenta que el sistema chino, el sistema financiero chino estaba a disposición de los rusos, les dijo a China: si tus bancos siguen prestándose para hacer llegar transacciones a Rusia, te los voy a sancionar y no van a poder pasar transacciones por Estados Unidos. Pero bajando y aterrizando el tema en el caso de las sanciones actuales contra el presidente de Colombia y las otras 3 personas, es un tema muy complicado para la banca doméstica colombiana. ¿Por qué? Porque, a ver, los bancos colombianos no tienen la obligación de cerrarles las cuentas a los sancionados. Y yo te pongo el caso, yo he visitado, cuando podía ir a Venezuela a hacer trabajo en bancos, que yo visitaba bancos en Venezuela y encontraba cantidad de sancionados por OFAC. Pero el banco americano que me mandaba a hacer el trabajo me decía: sabes que hay que darle el mensaje, puedes tener tus sancionados, pero tú tienes que asegurarte que esos sancionados no me van a pasar transacciones a través de mi banco, pero es que además tienen que asegurar que no tienen algunas cuentas internas. Por eso la importancia para la banca colombiana en este tema. Si tú decides cerrarle la cuenta a un sancionado, pero no solo al sancionado, tienes que asegurarte que no hay ningún relacionado del sancionado que se pueda estar utilizando para hacer transacciones en cuenta de esa persona que está sancionado, porque te pueden aplicar sanciones secundarias. Pero mira, por ejemplo, en el caso del presidente, que un banco decida mantenerle la cuenta abierta, ¿no? Porque, ojo, la OFAC no es una ley para Colombia, y a mí me gustaría, Javier, que después tú ahondaras un poco más en las sentencias que conoce en Colombia sobre el tema de la OFAC. Entonces, el tema de OFAC no es ley en Colombia, ¿ok? Pero es un tema de riesgo para las instituciones colombianas. Supongamos que un banco decide mantener las cuentas de los sancionados abiertas, pero es que no le va a poder dar una tarjeta de débito o crédito. ¿Por qué? Al menos con las marcas que son americanas, Visa, Mastercard, porque es que Visa y Mastercard tienen que asegurarse que ningún sancionado que esté en la lista SDN tenga acceso a sus productos. Y ahí es donde se le complica el tema. ¿Cómo entonces? Ok, decido mantenerte la cuenta abierta, pero ¿cómo vas a mover el dinero? Y el gran reto, insisto, para los bancos, porque ahora Colombia se va a ver vista con un tema de presión y que se le va a exigir mucha debida diligencia. Los bancos, por ejemplo, corresponsales a la banca colombiana, le va a pasar el mensaje: cuidado que tú me estás pasando transacciones del sancionado, y no solo del sancionado, de algún relacionado del sancionado. Muy interesante, Juan, y Javier y Juan en sus respuestas nos abren 2 líneas para cerrar esta parte de, digamos, del live, y es básicamente algo que llamabas cuando hablabas de las operaciones autorizadas con el banco chino, con la China, perdón, del banco ruso, creo que te entendí. Es muy importante. Y otro tema que es el tema del detalle, pues, de las normas constitucionales en Colombia, por supuesto. Pero quisiera que habláramos un poquitico
de esas excepciones denominadas licencias de tipo general, de tipo específico, que permiten a organizaciones que están sancionadas a hacer cierto tipo de operaciones que inicialmente no podría hacer. Cuéntanos un poquitico, voy a dejar que Juan siga con esa línea y terminamos, Javi, contigo para comenzar la otra, si te parece. Sí, a ver, cuando sale un programa de sanción, podemos ver la orden ejecutiva que está creando el programa, pero también hay una licencias generales que acompañan esa. Y es importante decirle a la audiencia que desde el punto de vista de licencias existen dos tipos de licencias, licencia general y la licencia individual o licencia específica. La licencia general es pública. Usted se mete en el programa de sanción, por ejemplo, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, usted va a ver cuáles son las licencias que aplican. Pero las licencias específicas no son públicas. Y te nombro el caso, por ejemplo, de Chevron en Venezuela. La operación de Chevron en Venezuela es un gran misterio, porque Chevron tuvo licencia hasta el 27 de mayo a las 12 de la noche de este año. Terminó la licencia general y siempre fue una licencia general, pero actualmente se dice que tiene una licencia específica. Yo no la he visto y si alguien en la audiencia la ha visto o la tiene, por favor que me la envíe porque quisiera verla en qué términos está esa licencia. Entonces, toda persona que es sancionada o, por ejemplo, algún banco en Colombia que le interesa hacer algunas o ofrecer algunos productos y servicios a los sancionados, puede ese banco pedir una licencia a OFAC diciendo, mira, yo puedo seguir emitiéndole tarjetas a estos sancionados para que, por ejemplo, las licencias específicas, como su nombre lo dice, son bien específicas. Pudiera ser bien factible que un banco pida una licencia para emitir una tarjeta de débito a un sancionado para que siga operando, porque, como les digo, estar incluido en la lista OFAC es la muerte económica. La gente tiene que seguir comprando alimentos, la gente tiene que seguir pagando el colegio, la gente tiene que seguir pagando medicina. Entonces, es factible no solo la institución financiera como tal, sino el mismo sancionado individualmente puede pedir una licencia para que por lo menos se les deje hacer algún tipo de transacciones. Sí, y solo para cerrar esa idea de las licencias, como estas sanciones pasan de un momento a otro y todos nos enteramos cuando sale el comunicado, se ve mucho que a veces las sanciones tienen efectos de pronto que la mismo FAC no pensó entre comillas, en terceros de buena fe o terceros que no tenían velas en el entierro pues terminan metidos en una situación donde de pronto ya empezaron alguna transacción con una persona que ahora está sancionada, que no tenían manera de saber que iba a ser sancionada. Y de pronto, si no se les permite completar esa transacción, pues está de alguna forma la misma sanción generando un efecto económico que es adverso a lo que buscaba la misma FAC. Esas personas normalmente acuden a ese mecanismo que Juan explicaba de las licencias específicas. Oiga, señor OFAC, y para eso hay un trámite administrativo acá en los Estados Unidos de cómo se presenta esa petición. Mire, yo soy un tercero, digamos, de buena fe, una persona que no tiene velas en el entierro. Si usted no me permite completar esta transacción, eh, pues eso incluso va en contra del propósito de las sanciones, déjeme completarla. Y la OFAC entiende esas lógicas y da las licencias. Eso para cerrar la idea del tema de las licencias especiales y generales de las que hablaba Juan. Gracias, Javier. Gracias, Juan. Y retomando la segunda línea que mencionó Juan en su momento, hablemos un poquitico de ese efecto reflejo en el impacto de las sanciones en el derecho interno colombiano respecto precisamente de las sentencias de la Corte y todas estas normas regulatorias ya internas de nuestro país. Javier, por favor. Y esa también la pongo en contexto. A ver, estos temas que ahora volvemos a tener en el radar en Colombia y esas reacciones a veces de los mecanismos internos se ven en otras dinámicas que han pasado. A ver, esto que estamos viviendo hoy acá, lo vivieron hace un mes en Brasil y los ejemplos que ha dado Juan antes en Venezuela, en otros países. A veces el mismo derecho interno
toma unas reacciones en un esfuerzo de bloquear los efectos de las sanciones y salen leyes de bloqueo de a mi país no le aplica la OFAC o decisiones a mi país no le van a aplicar las sanciones. Y las organizaciones quedan en un momento donde cumplo con derecho de mi país o cumplo con las sanciones OFAC para evitar consecuencias civiles, penales, sanciones secundarias. En Colombia, afortunadamente o desafortunadamente, digamos como lo quiera ver la audiencia del público, las cortes han tomado una posición que le permite a la banca y a las organizaciones colombianas cumplir con las sanciones OFAC sin enfrentar consecuencias adversas desde el punto de vista por lo menos constitucional a través de acciones de tutela, etcétera, etcétera. Y desde que empezaron a litigarse estos temas en la jurisdicción constitucional colombiana, la posición de las cortes ha sido, sí, entre comillas, lista Clinton sanciones OFAC no son norma de derecho interno colombiano en sí mismas, no son vinculantes, son una decisión de un gobierno extranjero, no forman parte directamente de nuestro organismo, de nuestro orden constitucional y legal. Sin embargo, sí pueden ser una razón objetiva, razonable, para negar el servicio financiero a la persona que ha sido sancionada o para tomar una decisión dentro de lo que la misma jurisprudencia constitucional ha reconocido como el ámbito de la autonomía de la voluntad privada. Y es que al final, en Colombia, nadie está obligado a participar de una transacción financiera o comercial. Y a pesar de que las entidades financieras tienen de pronto unas cargas y unas expectativas por la posición que asumen frente al consumidor, pues la jurisprudencia ha reconocido que el cumplimiento con sanciones OFAC pues puede ser una razón válida, legítima y objetiva pues para tomar una decisión en esa relación particular. A la fecha, esa ha sido en términos generales la posición, con un ingrediente adicional, y creo que para allá, y acá de pronto Carlos puede pasar de su posición de moderador no a volver al panel, porque sé que este es un tema que maneja Carlos, y es las superintendencias en Colombia y el ordenamiento para prevención del lavado de activos en Colombia cuando ha sido regulado, reconoce los listados OFAC como parte de las señales de alerta y de los elementos que deben ser tenidos en cuenta dentro de los procedimientos y controles de debida diligencia. Entonces, hay un reconocimiento a nivel regulatorio de que las sanciones OFAC no solo pueden ser aplicadas, sino que deben ser tenidas en cuenta por las organizaciones. Sí, es verdad, Javier, y ese es un tema bien interesante porque esta sanción del presidente Gustavo Petro, pues es un hecho excepcional, o sea, no es cierto, no es menos cierto que todos los sistemas todos los SARLAF de los bancos, de las entidades financieras y de todos los obligados a consultar listas tengan una señal de alerta en una designación en una lista OFAC y automáticamente el congelamiento, el cierre de sus productos bancarios, el aceleramiento de los pagos de los créditos, una cantidad de cosas, un efecto, pero es que en este caso estamos hablando del presidente de la República, quien además es estructuralmente superior, en una estructura organizacional, es el superior de la superintendencia financiera, tiene una línea directa con la UIAF, entonces no todos los días se enlista al presidente de la República. Por supuesto que todos los bancos tienen la obligación de incluir en sus sistemas de alertamiento las listas OFAC y los medios de comunicación y toda la información pública que haya sobre el tema. O sea que es muy difícil que un banco hoy no esté enterado que hay una sanción en contra del presidente Gustavo Petro. No sería muy creíble que no lo supieran, pero también es que el presidente en la estructura de Colombia también es de alguna manera jerárquicamente superior a los departamentos administrativos.
¿sí? Donde hay una jerarquía, departamento administrativo de la función pública, el DAPRE, una cantidad de instituciones que son a través de los cuales el Ejecutivo, digamos, administra y desarrolla su función. Entonces, aquí entendemos que no se sancionó al país, acá entendemos que no se sancionó al gobierno en general, sino que se sancionó a una persona, por supuesto que es el presidente de la República. Entonces, ese dilema que tienen los bancos, ese dilema que tienen las entidades de regulación y de control, bien complejo, y vuelvo y le digo, no todos los días, en la historia de Colombia nunca había pasado, no recuerdo si como decía Juan hace un momento, se retiró una visa a un presidente en Colombia alguna vez, pero no recuerdo si ese presidente estuvo en la lista o no estuvo en la lista o ya estaban las listas, pero lo que sí, porque eso fue en el año 86 tal vez, 90, si no estoy mal, entonces, pero es un reto para las entidades del sector financiero en Colombia, digamos, esta sanción específica, ¿no? Sí, mira, Carlos, y ahí lo que estamos mirando es que el tema es político complicadísimo para el sistema financiero colombiano y para su sistema de riesgo. Tenemos un comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera que dice no estar de acuerdo, rechaza la inclusión del presidente en la lista, pero tenemos también el pronunciamiento de Asobancaria que dice nosotros tenemos que cumplir con los estándares internacionales, ¿no? Entonces, allí ya tú ves la confrontación que hay allí y que eso puede escalar. Eso puede escalar porque es natural que el presidente de la República, que ha sido sancionado, que le están cancelando las cuentas, pues eso va a haber algún tipo de reacción que puede afectar, pudiera tomarse algún tipo de reacción que pueda afectar al sistema financiero, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo hemos dicho, el presidente va a esgrimir en su país que OFAC no es ley, ¿por qué me estás cerrando las cuentas? Pero la banca dice, yo dependo de las cuentas corresponsales y yo tengo que actuar con los estándares internacionales. En verdad que es un tema que los actores de este tema en Colombia deben tomar la calma, deben buscar el mejor beneficio para el país. Olvidémonos de personas en estos momentos, ¿ok? Entendemos quien defienda o quien esté a favor o en contra de la sanción. Pero tenemos un país que depende de las exportaciones. Tenemos un país que tiene rubros importantes donde tiene gente que depende de eso. Tenemos un sector industrial que depende de eso. Entonces yo creo que el llamado es a que busquen el equilibrio de este tema y que piensen como país, que piensen en el beneficio. Se lo digo yo como venezolano, ¿ok? Que el tema escaló de sancionar funcionarios a sancionar al gobierno de Venezuela. Porque eso puede escalar a sancionar al gobierno dependiendo la retórica y dependiendo de todas las opciones que se empiecen a dar. Y sancionar al gobierno de Colombia, como se sancionó al gobierno de Venezuela, es prácticamente que se está sancionando al país en la práctica. ¿Por qué? Porque se cierran todos los canales para hacer transacciones económicas con ese país, aun cuando no está sancionado, sino su gobierno. Entonces, a los bancos definitivamente hacer su debida diligencia, tomar la decisión. Voy a mantener las cuentas, pero tengo que ahora reforzar mis políticas. Yo le hago, ¿qué le aconsejo yo a las instituciones financieras bancarias? Que revisen entonces, porque normalmente en Latinoamérica al tema de sanciones no es que no se le da importancia, pero asumiendo como que no es un tema que me aplica tan directamente, bueno, lo tengo enunciado nada más como una política allí que voy a cumplir, pero ya pasamos a otro escalón. Los bancos tienen que reforzar sus políticas y sus procedimientos con relación a cómo van a manejar el tema de sanción. Ya eso bastó de ser un enunciado a que usted tenga que aprobar su política, aprobar sus procedimientos, a decir
si mantiene o no las cuentas de los sancionados, si las mantiene, qué debida diligencia le voy a hacer, qué sistema, qué monitoreo, ¿por qué? Porque si usted tiene un sancionado, usted debe crear, por ejemplo, una regla de monitoreo en su sistema que esté monitoreando constantemente la actividad de esa persona sancionada que usted decidió mantenerla como cliente. Y si tiene una cuenta corresponsal, usted tiene que asegurar, como lo dije anteriormente, que usted hizo su tarea, que usted revisó que no tiene ninguna otra persona que esté directa o indirectamente relacionada, que pudiera estar entonces burlando la sanción y enviando transacciones internacionales que al final el beneficiario es la persona sancionada. Así es, yo de alguna manera pienso que, repito, es un reto, no solamente como país, como tú lo dices, las instituciones, los bancos, las superintendencias, porque a pesar de que la norma no obliga, entre comillas, no hay una obligación de cumplir con OFAC, las normas de las superintendencias y las recomendaciones incluyen que las personas que están en lista OFAC son una señal de alerta y se debe proceder conforme a ese resultado que se obtenga. Entonces, es un dilema muy fuerte entre el deber ser, entre que no es una norma que debo cumplir obligatoria, pero hay unas recomendaciones del regulador que sí lleva, obviamente, a que esa persona tenga un tratamiento especial. Pues esperemos que, obviamente, como colombianos, que sea la mejor fórmula, no solamente para proteger a los colombianos en general, sino también para proteger la actividad comercial del país a nivel internacional, por supuesto. Pero bueno, yo creo que aquí Una última y sí, dale. comentario en relación a ese dilema en el que pues ahora pues terminan desafortunadamente puestas y enfrentando las organizaciones en Colombia frente a este tipo de comunicaciones oficiales como la que estaba en pantalla. Creo que los ejercicios de experiencias comparadas siempre muestran qué puede pasar. Juan ha hecho uno interesante con Venezuela. Hay uno reciente, y lo hablábamos con Juan en y ahí la cuña en nuestra actualización mensual en temas de cumplimiento. Cuando vienen las sanciones relacionadas con el juicio Bolsonaro en Brasil y viene la sanción al juez Alexander G. Moraes, que es el juez que viene adelantando los procedimientos en el caso sonado del expresidente Bolsonaro. Viene este tipo de reacciones por parte de la administración Lula y vienen pronunciamientos incluso de las cortes diciendo esas sanciones acá no deberían ser. Pues lo siguiente, y esto es público, esto está en noticias, al que le interese de nuestra audiencia lo puede ver. Lo siguiente que empezó a pasar fue que las organizaciones de Brasil que tenían algún tipo de oficina, corresponsales en los Estados Unidos empezaron a recibir requerimientos de las autoridades americanas preguntándoles qué medidas ya estaban tomando para acatar con las sanciones al juez Alexander G. Moraes. Y entonces empezaron a ver que este tema sí lo están escuchando, si se cumple o no se cumple, sí lo están escuchando en los Estados Unidos y genera unas reacciones por parte de los reguladores y de las agencias federales a través de pedidos de información, supinas e investigaciones. A Sí, pesar de que es un tema fuera de Estados Unidos en principio desde el punto de vista territorial. y eso puede pasar con los bancos que dan corresponsalía en Estados Unidos. Eso, que ha tirado tu comentario, Javier, porque eso puede estar pasando, que las agencias federales pudieran estar enviando supinas o pedido de información a los bancos americanos que dan corresponsalía a los bancos colombianos, diciéndole, ¿cómo te estás asegurando tú que no te están pasando transacciones que tengan que ver directa o indirectamente con los sancionados? Entonces, no solo el tema está del lado de los bancos colombianos, de los bancos que dan corresponsalías en Estados Unidos, que tienen bancos colombianos, también tienen que empezar a hacer sus reuniones, también tienen que empezar a exigirle a los bancos responsables en Colombia, pásame tus procedimientos, quiero ver cómo monitoreas, porque definitivamente
están en la jurisdicción donde Estados Unidos está dispuesto a monitorear todo eso. Algo que es fundamental ahora con todo este tema, los bancos tienen que empezar a hacer su risk assessment, es decir, su evaluación de riesgo desde el punto de vista de sanciones y control de exportaciones en Colombia. Así es, Juan. Y bueno, definitivamente es bastante, no solamente lo disfrutamos y bastante ameno el tema. La primera vez que voy a ver el reloj, ya 1 hora y 10 minutos llevamos, ni me acordaba que teníamos un reloj, pero bueno, no importa. Aquí lo importante es que la gente esté contenta, nos están haciendo preguntas y están muy interesados en todos esos temas. Pero yo quisiera pasar de la reacción, ¿qué es esto? Una reacción, a algo más saludable, que es la prevención, ¿sí? Y es cómo, como personas, como entidades, como organizaciones, podemos evitar una sanción de OFAC antes de que suceda. ¿Cuál es la experiencia, Javier? ¿Cuál es la experiencia, Juan, en este sentido? Pues me boto al agua y hago como el abrebocas ahí. Ciertamente, esto va a llevar a que las organizaciones en Colombia empiecen a preocuparse más en cómo cumplir eh, con las sanciones OFAC y no solo con las sanciones relacionadas con Gustavo Petro. Y cumplir con las sanciones OFAC en general quiere decir empezar a tomar políticas, procedimientos y controles específicas al riesgo OFAC y al riesgo sanciones. Normalmente, este tema tiende de sanciones y no es solo un tema de Colombia, sino donde han ocurrido eventos similares en la región, tendía a ser como un hijo de la prevención del lavado de dinero y como un componente de los programas AML. Cuando ocurren este tipo de desarrollos regulatorios, eso es muestra de que hay que sacar ese hijo ya creció y se volvió un componente autónomo del compliance de las organizaciones. Hay que tomar programas de cumplimiento para la prevención de violaciones de sanciones OFAC. Y dentro de esa idea, pues hay que tener todos los controles, políticas y procedimientos propios de un programa de cumplimiento, pero enfocados al riesgo OFAC. Dejo esa idea y dejo la idea de van a surgir muchas dudas, los dilemas de los que hablaba Carlos. Es difícil cuando el sancionado es el presidente de la República y Carlos yo creo que anticipaba las preguntas que ya hemos visto en la práctica de, bueno, directamente él no está en la transacción, pero indirectamente sí, ¿qué riesgos tengo? ¿Qué puedo hacer? Para eso, además de los análisis que puede hacer cada organización bajo su manual de cumplimiento con sanciones OFAC, pues siempre hay unos canales de comunicación con el gobierno federal y con la Oficina de Control de Activos en el extranjero. Y ahí volvemos a la idea de siempre está la posibilidad de solicitar opiniones aclaratorias de la misma OFAC o solicitar licencias generales o específicas si es del caso para mitigar riesgos frente a una operación que me preocupa, puede que no puede, y no tengo alguna indicación clara en la información pública de OFAC de si está o no está permitida. Entonces, programas de sanciones, OFAC, comunicaciones con la Oficina de Control de Activos en el extranjero de ser necesario. Sí, y yo también, ampliando un poco lo que muy bien acaba de decir Javier, insisto en que las evaluaciones de riesgo ahora de los bancos colombianos y en Latinoamérica tienen que colocar esos elementos. El tema, cómo está parada su institución frente al tema del narcotráfico, del terrorismo y la migración ilegal, porque son las prioridades del gobierno de los Estados Unidos. Definitivamente una institución financiera no tiene el control de poder incidir sobre los actores políticos de su país para que eviten ser sancionados, ¿no? Pero sí puede, y a lo interno, tomar medidas. Y entonces, insisto, usted tiene que hacer su evaluación. ¿Cómo estoy desde el punto de vista de los productos que ofrezco, el tipo de cliente, las jurisdicciones, los canales con relación al tema del narcotráfico, del terrorismo y de la migración ilegal? ¿Cómo estoy frente a eso, no? Lo otro, y tenemos un ejemplo, aun cuando no fue sancionado por la OFA, sino por FinCEN y fueron colocados en la 314, fíjense lo que pasó con los dos bancos mexicanos y la casa de bolsa,
que es el tema del narcotráfico. Señores, instituciones financieras, llegó el momento de segmentar a los clientes desde otra, ampliando la óptica de la segmentación. Siga segmentando desde el punto de lavado de dinero, pero también tiene que segmentar desde el punto de vista de control de exportaciones, el tema del terrorismo, el tema del fentanilo, que es la lucha principal que está librando hoy el gobierno y que le ha dado la prioridad. Por ejemplo, si usted es una institución y tiene clientes que transaccionan con transacciones, valga la redundancia, de sustancias químicas, usted tiene allí un riesgo latente. Entonces, es empezar a hacer sus evaluaciones de riesgo, insisto, más allá de lavado de dinero, incorporar el tema de sanciones, incorporar el tema de terrorismo, narcotráfico. Hay dos documentos que yo recomiendo en estos momentos. El primero, en el 2019, la OFAC, a través del Departamento del Tesoro, sacó un documento que llaman el Framework de OFAC y que tiene una nota muy especial, ese documento que dice que todo el que pase transacciones a través del sistema financiero americano debería tener un programa de cumplimiento de sanciones. Y el otro documento que les voy a recomendar es uno que es requerimientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre programas de cumplimiento corporativo. Esos dos documentos hoy por hoy en Colombia se hace imperativo que los revisen y que los asimilen las instituciones financieras. Ok, yo agregaría algo en el tema de prevención a lo que ustedes están diciendo sobre la actualización de los programas de cumplimiento a partir de estas designaciones de OFAC, sobre todo en lo que tiene que ver con los programas de cumplimiento en Colombia, y eso lo veo desde una perspectiva forense un poquitico, es la documentación de toda esta labor, del monitoreo de la persona que está sancionada, de los relacionados con esa persona, de toda esa cantidad de información y todas las modificaciones, ajustes y actualizaciones de los sistemas de gestión de riesgos, es la documentación física y digital de toda esta información, porque posteriormente vienen también probablemente las auditorías, ¿cierto? A los programas de cumplimiento, y eso debe ser, por supuesto, parte de la labor, digamos, en defensa del cumplimiento de las instituciones, esa documentación, que es donde a veces pecan algunas instituciones en hacer muy bien la tarea, pero no una buena documentación, agregaría yo. Y pues hoy día, con la cantidad de auditorías que reciben los bancos, ustedes que son expertos en este tema saben la cantidad de información que piden, cómo desagregan todo ese tipo de auditorías a nivel de banca, de corresponsales, de todo lo que gira alrededor del sistema, de ese ecosistema financiero y que es susceptible, por supuesto, de mejoramiento continuo, ¿no? Carlos, permíteme, y qué punto tan bueno que trajiste las auditorías, porque yo creo que se hace necesario que a partir de este momento las instituciones financieras colombianas, cuando están contratando para hacer la auditoría de cumplimiento, coloquen en el alcance todo el tema de OFAC y sanciones y que quede claramente en los informes de auditoría que se revisó el programa y que el programa cumple o no con los estándares relacionados a sanciones. La famosa conclusión del auditor. Correcto. Y el punto, Carlos y Juan, también es bueno desde el punto de vista documental, para mencionar lo siguiente. A veces cuando uno habla de estos análisis de riesgo, implementación de programas de cumplimiento, suena bastante ambicioso y ciertamente ahí hay una tarea para las organizaciones, pero hay cambios que desde el día uno, cuando ya se toma una política de, ok, hay que empezar a tomar acción para mostrar cumplimiento con sanciones OFAC, que deberían empezarse a ver en mis contratos, donde a lo mejor yo ya tengo unas cláusulas acerca de cumplimiento con legislación para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, pues esas cláusulas yo las debería actualizar para mencionar también cumplimiento con sanciones OFAC. En mis programas de entrenamiento, materiales que estoy circulando para mis colaboradores, para mi equipo, pues yo ya los puedo empezar a involucrar en comunicaciones, informativos, charlas,
ojalá las charlas que tenemos con Carlos F. y con Juan sobre estos temas, va quedando documentada una nueva política y un nuevo interés de una organización en cumplir con sanciones OFAC y son temas que no son acciones tan de pronto ambiciosas, actualizar contratos, actualizar mis manuales internos para que se empiece a ver el cambio y mostrar que en el entrenamiento del día a día que yo le estoy dando a mis colaboradores, este ya es un tema también en la agenda y documentar, como dice Carlos, esos esfuerzos. Sí, bueno, estamos en 1 hora y 20 y hay que honrar la palabra. Nos faltaron un par de temitas ahí, pero yo creo que podemos, si ustedes les parece y están de acuerdo, ir a los comentarios y las preguntas o queremos agregar algo a lo que estamos diciendo, algo que nos haya quedado en el tintero y que pudiera ser importante, o vamos de una vez a los comentarios y las preguntas. Es total libertad de formato acá con Javier y con Juan. Vamos a las preguntas. Bueno, acá nos dicen, muchas gracias por el webinar. ¿Podemos mencionar rápidamente la resolución de la ONU sobre el embargo económico sobre Cuba? No, la ONU no mantiene embargo económico sobre Cuba. Lo mantiene Estados Unidos. Sí, hay tal vez una confusión ahí en el nombre, pero es efectivamente es Estados Unidos. Alexander Ludwig Hernández nos pregunta, Juan Medrano, Estados Unidos, ¿ya está investigación en México a centros cambiarios también por vínculos con FTOS? Sí, Sí, Va teledirigida a Juan. maravilla, una maravilla, una maravilla. miren, se dice que Estados Unidos está investigando ya desde hace rato todo el tema de las remesas que van a México. Y no es en este gobierno, siempre se ha tenido como que esa idea de que, y se maneja información de que el narcotráfico ha estado utilizando el tema de las remesas para también financiarse, ¿no? Y de hecho, fíjense que FinCEN estableció en, creo que más como 200 áreas, eh, creo que son 230, que estableció sobre todo en los centros cambiarios en la frontera con México, que tienen que reportar transacciones a partir de $200. Ya eso está, creo que son 200 zip code que identificó. ¿Por qué? Porque definitivamente hay una sospecha en el gobierno de los Estados Unidos que el narcotráfico está utilizando la remesadora para hacer temas financieros. Que la pregunta también sirva para lo siguiente y es, desafortunadamente, solo cuando ocurren estos desarrollos que los países, y esto no es solo Colombia, sino, digamos, en la región y en el mundo, empiezan a tener preocupación por desarrollos regulatorios que vienen desde los Estados Unidos, como por ejemplo esos alertivos de FinCEN que menciona Juan, digamos, ya que por vía de las sanciones OFAC relacionadas con el presidente Petro, empezamos a tener algo más de interés y conciencia de esos desarrollos en Estados Unidos, es muy importante también empezar a ver las otras áreas de cumplimiento que van pegadas a FinCEN, designaciones de carteles como grupos de terrorismo. Esos desarrollos que parecen ser en el papel de Estados Unidos también tienen unos dientes para organizaciones en el extranjero, así como lo hemos hablado con OFAC. Y más ahora que, volviendo al tema de la charla de hoy, parece haber un interés de esta administración en poner los ojos y la lupa sobre la presencia de carteles en el territorio colombiano. Eso desde el punto de vista de compliance y cómo vienen siendo tratados esos carteles ahora como, y ese es el término que le enviaban el mensaje, el teledirigido a Juan, la persona FTO, Foreign Terrorist Organization, es la manera en que ahora son tratados los carteles bajo las leyes americanas con unos efectos
durísimos y gravísimos que nos darían para otro podcast u otro webinar. Sí, de hecho, hace 3 meses se jugó la primera persona como terrorista en Estados Unidos por colaborar con los carteles mexicanos. Por acá hay una preguntita casualmente para el señor Medrano nuevamente, que habla sobre si podría repetir el nombre del documento de compliance Sí. corporativo, por favor. Requerimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre programas de cumplimiento corporativo. Requerimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre programas de cumplimiento corporativo. Bueno, acá Michelle Álvarez nos está dando las gracias. Por favor, si podrían ampliar un poco sobre las sanciones secundarias y su impacto. Javier. Las sanciones secundarias son uno de los dientes y de los dientes de mayor cuidado que tienen estas sanciones OFAC. Y es, en principio, y estas son las sanciones primarias, pues hay unas prohibiciones pensadas para los destinatarios directos de estas medidas, que realmente son las personas de los Estados Unidos. Usted, señor persona de los Estados Unidos, no puede entrar en transacciones con estas personas que yo he designado. Sin embargo, y acá vienen las sanciones secundarias, personas extranjeras. Si usted entra en transacciones con esas personas designadas, este tema también es con usted y lo puedo a usted designar como sanción secundaria en los listados que administra la OFAC, acarreándole a usted también a la muerte comercial o financiera, así como a la persona designada. Entonces, el impacto es todo porque es lo que le da este carácter de extraterritorialidad, entre comillas, a las sanciones OFAC, que debe llevar a que no solo las personas americanas, sino también las extranjeras, pues se preocupen por cumplir con las sanciones. Sí, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos tiene sancionado el sector petróleo en Venezuela, ¿no? Está sancionada PDVSA. Si Estados Unidos se da cuenta que hay empresas que están en el tema de explotación petrolera sin una licencia en Venezuela, personas que no son americanas y están negociando petróleo venezolano, están explorando, están produciendo, esa persona, como en principio lo dijo Javier, aun cuando no haya pasado transacciones por el sistema financiero americano, va a ser sancionada con sanciones secundarias. Recuerden, las sanciones son primarias y secundarias. Las primarias aplican a toda persona americana. ¿Quién es persona americana? Ciudadanos, residentes, estudiantes que tengan visa, estudiantes que estén en Estados Unidos, los residentes, los turistas que están haciendo algún tipo de actividad que es sancionable por su paso en Estados Unidos, también se considera. Y luego tenemos las sanciones secundarias que son aplicables a todo aquel que no es persona americana, pero que está haciendo alguna actividad o haciendo negocio con alguien que es sancionado en los Estados Unidos. Mari Carmen nos agradece por la excelente información. Estamos leyendo aquí mensajitos súper interesantes. Dice Murin Salguera. Bueno, aquí están llegando una serie de preguntas y unos comentarios dándole las gracias a todos, por supuesto, por la participación. Por aquí me llega una preguntita por interno y es la siguiente, ¿sí? Dice exactamente lo siguiente. Con ocasión de la sanción al señor Gustavo Petro, presidente de la República, ¿qué incidencia tiene sobre los contratos celebrados por entidades extranjeras con el gobierno colombiano a través de entidades descentralizadas en el país? Ejemplo, Ecopetrol. Ese interno. Y al final el interno también dijo para el maestro Juan Medrano o Digo para los dos. Miren, los contratos, o sea, hasta donde yo he leído la sanción, no hace afirmación sobre eso, pero ¿qué pasa a partir del momento que está sancionado el presidente? Cualquier contrato que firme directamente el presidente es un contrato que está siendo firmado por un sancionado.
y por lo tanto es un contrato que tiene problemas, ¿no? Lo puede firmar cualquier miembro del gobierno de Colombia porque no está sancionado el gobierno de Colombia. Es importante hacerle mención esto a la audiencia. Ni está sancionado Colombia como país, ni está sancionado el gobierno de Colombia. Está sancionado el presidente. Por lo tanto, el presidente, no sé, Javier, pero para mí debe abstenerse de firmar cualquier contrato, porque ese es un contrato que, pues, lo está firmando un sancionado. Sí, es lo que Carlos antes se refería con, digamos, toda la razón, como el dilema y los desafíos. El escenario a los que les gustan los mapas de calor en el mundo del compliance, ¿no? Donde es rojo, rojísimo, es si alguno de los sancionados, el presidente Petro, firma un documento, pues ese es un documento, si tiene naturaleza comercial, financiero, de alguna forma, y no está dentro de las excepciones que tienen las regulaciones OFAC y la Ley de Emergencias Económicas de los Estados Unidos, pues ese es el escenario rojo rojísimo donde, como dice Juan, va a haber un problema con la transacción y está todo el riesgo desde el punto de vista OFAC. Los escenarios donde empieza uno a hacer juegos de riesgos y donde, dependiendo del escenario, puede valer la pena hacer revisiones adicionales, incluso llegar a, a comunicarse con las agencias federales, con la OFAC, es qué pasa si el presidente o algún sancionado no está firmando el documento, pero indirectamente es un contrato donde hay una participación del presidente y ahí entra el escenario de la distinción entre qué ministerios, qué agencias, qué entidades del nivel central o descentralizadas no dependen del presidente. Yo estoy de acuerdo con Juan, el gobierno de Colombia no fue sancionado. eh, Han salido distintos funcionarios y miembros del gabinete americano de la Casa Blanca a hacer esa claridad. La OFAC todavía no ha hecho la claridad, pero se entiende que ese es el mensaje de estas sanciones. Pero viene el análisis de riesgo de cada una de las organizaciones. En el caso de la pregunta de esa organización internacional que firmó el convenio, eh, ¿cuál es su apetito al riesgo y cómo se siente cómoda siguiendo o no con la operación? Y ese análisis hay que hacerlo, yo creo, caso a caso y habrá casos de casos. Sabes Sí, que hay un me viene en la escenario. mente, Carlos, tú que haces, estás en Colombia y Javier, tú que eres de Colombia, pero por ejemplo en Venezuela, la designación de funcionarios importantes la hace el presidente de la República y la firma el presidente de la República. Pensando en esto, pensando en vos, siendo abogado del diablo, ¿qué va a pasar a partir de ahora que el presidente designe a alguien y salga publicado, no sé, en Gaceta, en periódico, que Juan Medrano ha sido designado ministro de Economía de Colombia y está estampada la firma del presidente? Las decisiones que tome Juan Medrano como ministro designado por Petro después de ser sancionado, ¿qué va a pasar con eso? Juan, hay una figura en Colombia, que me imagino que la hay en otros países de Latinoamérica, que digamos que no está a nivel de ministerios, porque ministerios pues son pocos, pero que hay un mayor número de personas que son delegados en juntas directivas de entidades del Estado, delegados por el presidente de la República. Juntas directivas que aprueban un proceso de contratación pública internacional, una oferta internacional. Yo creo que ahí vienen todos esos ejercicios que mencionaba Javier y esa gran pregunta que tú haces al final, ¿qué van a hacer? No pensemos en la Junta Directiva colombiana, la compañía extranjera internacional que viene a celebrar el contrato y se encuentra con que está aprobado por una persona que está documentado que es delegado del presidente de la República, que está sancionado por... Y volvamos al lenguaje de la orden ejecutiva que permitió la imposición de sanciones no solo al presidente, sino a otras tres personas. Y esa orden ejecutiva permite sanciones cuando se entiende que la persona presta algún tipo de asistencia financiera, tecnológica, servicios, bienes
asistencia o facilita transacciones de una persona sancionada. Entonces, si yo soy esa persona que menciona Carlos, que fue designada por el presidente, o estoy de alguna forma entrando en un convenio con el gobierno colombiano, creo que parte del análisis que hay que hacer es, se puede entender que yo ahora le estoy prestando asistencia material o estoy facilitando las actividades de una persona que está sancionada y con eso estoy cayendo dentro de alguno de los escenarios que por lo menos teóricamente le permitiría a la OFAC sancionarme. Sí, por eso yo creo que el gobierno de Colombia tiene que ser inteligente en manejar el asunto. No hay que tumbar los puentes con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay mucho camino que recorrer como estas inquietudes que estamos planteando hoy en este programa, ¿no? Y romper el puente es llevar a que se rompa toda comunicación y dejar a la deriva a las instituciones y a las corporaciones colombianas. Tienes toda la razón. Y hablando de puentes, veo que ayer o antier alguien de Brasil usó un puente y se reunió con el presidente Trump, ¿no? Lula da Silva. Entonces quizás ese puente ya está y, y hay que llegar a esa orilla y recorrerlo, pero hay que buscar esos puentes para solucionar, porque yo vuelvo a lo que mencionó Juan hace un momento, y hay que pensar como país. Totalmente. Te lo digo yo como venezolano, ha sido una desgracia todo lo que pasa, pero mayor desgracia fue el tema de las sanciones. Ojo, yo soy un defensor de las sanciones también, porque yo sí creo que tenemos casos exitosos de sanciones, pero las sanciones tienen que ser desde el punto bien inteligente. Ya las sanciones, por poner sanciones, tampoco llevan al cumplimiento de ningún objetivo. Pero en verdad hay que ser inteligente con todo esto. Colombia está viviendo momentos muy difíciles. Efectivamente, efectivamente, pues Javier, Juan, de mi parte, dar las gracias por la invitación a ustedes. Vamos a tratar de contestar otras preguntas que hay ahora más tarde, mañana temprano en las redes sociales. Te cedo la palabra, Javier, por supuesto, y te agradezco nuevamente la invitación a compartir con ustedes. No, muchas gracias a ti, Carlos, por ese rol de moderador hoy, por acompañarnos. A Juan, igualmente, siempre por ser compañero de estos webinars, podcast y de estas conversaciones con la comunidad de compliance de Colombia, de la región y del mundo. Como decía Carlos Salazar, la conversación no termina con este webinario hoy a las 9:38 hora Miami. La conversación ojalá continúe a través de las redes. Eh, Estamos Juan, Carlos y yo en LinkedIn. Ahí bienvenidos todos las preguntas, comentarios en los links donde está este webinar colgado en LinkedIn. Ahí siéntanse libres de continuar con esta conversación, que seguro continuará. Continuaremos como siempre lo hacemos con Juan y Carlos en esta labor de comunidad de compliance. Les agradezco profundamente, Juan, Carlos, por acompañarnos hoy, a toda nuestra audiencia y agradecer a nuestros patrocinadores, quienes nos prestaron hoy su plataforma para esta conversación, a la firma Díaz Royce y a todo el equipo detrás de este webinario. Muchas gracias y quedamos conectados para la próxima. Claro que Bye. sí. Hasta luego. Querido Juan, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos, muy amables por acompañarnos. Buenas noches.